Bendiciones a todos mis hermanos. Damos gracias al Señor por todos ustedes aquí en este lugar. Nos alegramos de ver a la hermana Gina aquí. Y en general mis hermanos también, porque pues hoy la iglesia está bastante nutrida. Y en este mes de diciembre el mundo anda agitado en fiestas, en comidas, graduaciones, compras, celebraciones de todo tipo. Yo me pregunto, mis hermanos, si el mundo, la mayoría del mundo sabrá realmente qué es lo que están celebrando. Pues todos dirán el nacimiento de Jesús, pero sabrán lo que significa el nacimiento de Jesús y lo que es la trascendencia de que el Hijo de Dios haya venido a esta tierra, nacido en este mundo como un ser humano. ¿Será que entienden eso? ¿Será que las celebraciones que se dan en el mes de diciembre corresponden con la voluntad de Dios, corresponden con el honor y la gloria que merece nuestro Señor Jesucristo a ese quien dicen que están celebrando y que le están tributando honores? ¿Será que corresponde? Lo que vemos es un incremento en los gastos innecesarios, en las vanidades, en las celebraciones donde hay comilonas, personas con problemas digestivos, producto de los grandes banquetes, la intemperancia, las borracheras y las muertes debido a accidentes de tránsito por personas que están alcoholizadas o están embriagadas, y también se incrementan los robos y los asaltos. Esa es la manera de celebrar la venida del Hijo de Dios a este mundo, pregunto yo. Un mes que ni siquiera corresponde al verdadero nacimiento de Jesús, y que la palabra de Dios ocultó con justa razón la fecha del nacimiento. Porque mire usted, sin conocer la fecha exacta y celebrarla en un mes equivocado, suceden todas estas cosas. ¿Cómo hubiera sido que se hubiese revelado la fecha exacta? Todavía se hubiese paganizado más ese evento. Pero yo hago una pregunta ahora. Si el mundo no está preparado, si el mundo no discierne la primera venida de nuestro Señor en carne a este mundo, pregunto, ¿será que sí están claros o disciernen lo que será la segunda venida de Jesús y cuáles son los preparativos que hay que hacer para recibir a nuestro Señor en su segunda venida en gloria? Mis hermanos, si no estuvieron preparados para la primera venida, mucho menos lo están hoy para la segunda venida. Y los hechos lo demuestran. El mundo está desenfrenado. Así que, leyendo Mateo 3, versículo 1 al 3, acerca de Juan el Bautista y su anuncio de la primera venida de nuestro Señor. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Note el anuncio
El anuncio es que se aproximaba el reino de Dios. El reino de Dios se había acercado a través de la persona de su Hijo encarnado, Jesucristo. Ya Jesús era como de 30 años e iba a ser bautizado por Juan el Bautista para iniciar su ministerio. Y como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, debía de recibir ese gran acontecimiento. Era con banquetes, con borracheras, con compras, con jolgorios. Dice el versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era con arrepentimiento, mis hermanos, que el ser humano debía de recibir a Jesús. Y nosotros vemos hoy de todo, menos arrepentimiento y confesión de pecados, sino todo lo contrario. En el mes de diciembre se incrementa el pecado, se incrementa la delincuencia, todas las vanidades habidas y por haber, los despilfarros. Es todo lo contrario a arrepentimiento. Y yo hago una pregunta. Si para ese tiempo, mis hermanos, en la primera venida de Jesús, cuando en esa primera venida todavía aquellos que no se arrepintieran y que no recibiesen a Jesús como debía ser, con un gozo y una alegría santo, con un arrepentimiento de todo su corazón, con la buena disposición para recibir al Mesías, al Salvador del mundo en esa primera venida. Y en ese tiempo todavía no se iba a dar la retribución en contra del pecado. No iba a caer juicios inmediatos sobre el mundo si no recibía a Jesús en arrepentimiento, en confesión y en un gozo santo en el Espíritu. Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino que le rechazaron. Si en ese tiempo se dio eso, mis hermanos, ¿cómo será en estos tiempos? Cuando estamos esperando la segunda venida de ese mismo Señor que vino en aquella ocasión hace 2000 años, ahora viene por segunda vez. Pero esta vez, mis hermanos, ¿qué sucederá con aquellos que no lo reciban como la Sagrada Escritura señala que hay que recibirlo en su segunda venida? Los mismos parámetros y requisitos que se exigieron de parte de Dios para recibir, discernir la primera venida de Jesús, es los mismos requisitos para recibir al Señor en su segunda venida. ¿Cuál requisito primordial es ese? Arrepentimiento, confesión de pecado, transformación del corazón, santificación. Pero esta vez, mis hermanos, no va a pasar como la primera. Esta vez, el que no atienda al consejo de la palabra de Dios, de estar preparados en arrepentimiento, confesión de pecado, santificación, para recibir al Señor en su segunda venida, se va a tener que esconder en las cuevas y decirle a las peñas: cae sobre nosotros, porque no resistimos la venida de aquel que viene en esa nube. Buscarán la muerte, mis hermanos. Buscarán la muerte. Esta vez la situación es muy seria, porque la paciencia de Dios no será para siempre. Y eso es lo que vamos a analizar nosotros hoy. Vamos a leer del conflicto de los siglos
el capítulo 18. Capítulo 18 del conflicto de los siglos. Y doy el capítulo, mis hermanos, porque hay varias versiones del conflicto de los siglos. Y a veces si doy en la página, no coincide, pero vamos al capítulo 18 del conflicto de los siglos. En este caso, en mi versión, es la 313, página 313, pero es el capítulo 18 del conflicto de los siglos. Aquí se relata cuál era la condición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en la primera venida de Jesús. ¿Cuál era la disposición que tenían los dirigentes religiosos y el pueblo en general en cuanto a la segunda venida de Jesús? Aquí hemos leído en Mateo 3, verso 1 al 3, que debía haber una condición de arrepentimiento y de conocimiento, por supuesto, ¿verdad? De quién era que venía, quién era que iba a nacer en Belén. ¿Y quién era que iba a iniciar su ministerio luego cuando iba a venir a ser bautizado Juan el Bautista? Pero mire la condición que existía en ese tiempo, incluyendo a los dirigentes religiosos que se suponía que debían estar preparados y muy ilustrados, porque ellos eran los estudiosos, los que a profundidad escudriñaban las escrituras y por ende deberían estar apercibidos y muy bien informados acerca del lugar, tiempo y quién era el que iba a nacer en ese lugar y en ese tiempo y cuál era su obra, qué venía a hacer en este mundo. Pero mire lo que dice aquí Conflicto de los Siglos, dice: cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Miqueas 5:2. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento, Daniel 9:25. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusa por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Su ignorancia era el resultado de culpable descuido. Los judíos estaban levantando monumentos a los profetas de Dios que habían sido muertos, mientras que con la deferencia con que trataban a los grandes de la tierra, estaban rindiendo homenaje a los siervos de Satanás. Absortos en sus luchas ambiciosas por los honores mundanos y el poder, perdieron de vista los honores divinos que el Rey de los cielos les había ofrecido. Los ancianos de Israel deberían haber estudiado con profundo y reverente interés el lugar, el tiempo, las circunstancias del mayor acontecimiento de la historia del mundo. La venida del Hijo de Dios para realizar la redención del hombre. Todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio, y allí fue donde nació el Salvador del mundo. Mis hermanos, en la misma circunstancia que hubo en ese tiempo histórico, cuando Jesús estaba por nacer en Belén, tanto los dirigentes religiosos irresponsables y descuidados, ambiciosos,
cegados por la vanidad y la mundanalidad de los honores del mundo. Igualmente el pueblo, esas circunstancias que se dieron en ese tiempo, mis hermanos, es la misma que hay hoy. Los dirigentes religiosos celebrando Navidad con toda clase, mis hermanos, de tradiciones que glorifican a Satanás. Y vemos inclusive en las iglesias cristianas, por no decir, ¿verdad? Otra que ha tenido gran privilegio de conocer los mandamientos de Dios y tener las verdades de Dios, del Señor, que hasta los Santo Claus, que es un demonio, están en las congregaciones religiosas pintados o a través de muñecos inflables. Y el mundo está recibiendo, dice, al Salvador, celebrando el nacimiento de Salvador, con parrandas, borracheras y banquetes, y al igual que el pueblo judío de antaño, no disciernen, no se aperciben, no están claros, no saben, están en ignorancia de la trascendencia de lo que significa realmente el que la segunda persona de la deidad se haya despojado de esa gloria en el cielo y se haya encarnado, se haya humillado, se haya anonadado y ha venido a este mundo como un ser humano para salvar al pecador arrepentido. La misma circunstancia. ¿Dónde tuvo que nacer Jesús? En un pesebre, en una pesebrera, dicen allá en Colombia. O sea, en un establo donde habían animales allí. Mire qué recibimiento. Y hoy en día se recibe a Salvador aún peor, con borracheras, con toda clase, mis hermanos, de vanidades y gastos innecesarios. Ahí inauguraron un centro comercial, yendo para Bugaba, ahí saliendo de David. Y yo le digo a mi hermano que yo tenía que dar la vuelta para llegar a mi casa, por allá por los lugares de Paja Blanca, Caña Blanca se llama. Caña Blanca, porque eso era crítico pasar por ese lugar de la cantidad de gente comprando cosas ahí, dique para celebrar el nacimiento de Jesús, preparándose para las fiestas paganas del mes de diciembre. Todo el mundo quiere a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Como Señor nadie lo quiere, pero Él va a venir. En su primera venida vino como Salvador, a ofrecerle la oportunidad al mundo entero de entrar en esa salvación. Pero en esta ocasión solamente viene a salvar a lo que Él espera, pero viene como Señor y juez para destruir a aquellos que han persistido en el pecado y la maldad. Dice aquí Conflicto de los Siglos, en ese mismo capítulo: es para salvación de los que le esperan, para lo que Cristo aparecerá la segunda vez sin pecado. Como las nuevas del nacimiento del Salvador, al mensaje del segundo advenimiento no fue confiado a los caudillos religiosos del pueblo. No habían conservado esto, la unión con Dios, y habían usado la luz divina. Por consiguiente, no se encontraban entre aquellos de quienes hablaba el apóstol Pablo, cuando dice: vosotros, empero, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día a vosotros sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 al 5. En esta ocasión viene, dice, por segunda vez, para salvación de quienes, de los que le esperan. Pregunto yo, ¿quiénes están esperando la segunda venida de Jesús? ¿Quiénes los están esperando?
Mire, hermano, yo creo que el 99% de la población mundial no está esperando la venida de Jesús. ¿Saben que viene? Que viene Jesús por segunda vez. Muchos saben, porque lo han escuchado en las predicaciones, a través de los sermones religiosos. Pero la pregunta es, ¿lo están esperando realmente? ¿Están haciendo los preparativos para esperar para cuando Jesús venga por segunda vez? ¿O están igual como la primera vez? Que los judíos esperaban el Mesías y hasta el día de hoy lo siguen esperando. El asunto no es esperar. Los judíos hasta el día de hoy, en ese tiempo lo esperaban y hasta el día de hoy lo siguen esperando. Y el mundo sigue esperando ahora la segunda venida de Jesús. Pero la pregunta es, ¿están haciendo los preparativos para esa segunda venida? Para que no los sorprenda como ladrón, mis hermanos. Bueno, mire cuán triste era la situación del pueblo de Israel en los días de Cristo. Lucas 22, versículo 35 al 38. Dice la palabra de Dios. Lucas 22, 35 al 38. Y a ellos dijo, Jesús está aquí anunciando su muerte. Está indicando que pronto le iban a apresar y le iban a hacer un juicio injusto, iba a padecer y a morir. Y él dice lo siguiente, y ellos dijo, cuando se envíe sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces le dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado, porque lo que concierne a mí, cumplimiento tiene. Cuando Jesús dijo esta palabra, mire cómo reaccionaron los discípulos. ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando Jesús dijo estas palabras? Y eso que tenían 3 años y medio de estar con el maestro y de escuchar sus enseñanzas. Y a pesar de esos 3 años y medio todavía no entendían la misión de Cristo en esta tierra, en su primer advenimiento. No lo entendían. ¿Qué le parece? Mire cómo le responden cuando Jesús dijo esto. Entonces ellos dijeron, Señor, he aquí 2 espadas. Y él le dijo, basta. ¿Por qué le dijo basta si anteriormente dijo que compraran espadas? Porque estaba hablando en sentido figurado, hermanos. Pero ellos no entendieron, ellos creyeron que Jesús estaba hablando literalmente y que Jesús estaba hablando de que como iba a ser entregado, iba a ser apresado, ahora ellos tenían que prepararse con espadas para defender a Jesús, su rey. Su rey. Ellos estaban dispuestos a defender a Jesús con armas, con espadas, porque lo consideraban el rey, el que iba a restaurar el poder a Israel, que estaba bajo el dominio del imperio romano. Y ellos creían que Jesús era el que los iba a liberar de eso y se iba a cumplir aquella profecía de que Israel iba a ser grande y glorioso nuevamente. Pero Jesús le dijo, basta. O sea, dejen la necedad. ¿No han entendido? Yo no estoy hablando de que ahora tienen que usar espadas o armas para defenderme a mí, si mi reino no es de este mundo. Y mire usted, mis hermanos, lo que dice el versículo 47 y 51. Luego que apresan a Jesús,
que va a la turba, ¿verdad? Y lo arresta. Dice 47, y mientras él aún hablaba, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que estaba por acontecer, o sea, los discípulos estaban mirando que lo iban a arrestar a Jesús, ¿verdad? Le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Estaban dispuestos a luchar. Entonces dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: dejad hasta aquí, y tocando su oreja le sanó. ¿Por qué los discípulos tenían esa actitud de luchar físicamente con armas humanas para defender a su maestro, el cual estaba pronto a ser arrestado? Porque no habían entendido de qué reino hablaba Jesús, que él era rey. Como repito nuevamente, pensaban que Jesús hablaba de un reino terrenal y que él iba a ser el rey de Israel terrenal acá. Iba a restaurar el reino a Israel, a liberarlo del yugo romano. Vamos a buscar entonces, mis hermanos, en Mateo 26, 47 al 56. Y cuando él aún hablaba, vino Judas, uno de los 12, y una gran multitud con él, con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es prendedle. Y luego se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces vinieron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaba con Jesús, extendiendo su mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la multitud: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto es hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Amén. Mis hermanos, ¿cuál era entonces el motivo por el cual iban a prender a Jesús? El motivo eran dos prácticamente. El primero, versículo 62. Vamos a ver. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote respondiendo le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes de los cielos.
Ese era uno de los motivos por los cuales iban a arrestar a Jesús y le querían matar. Y luego le mataron, efectivamente. Porque él se proclamaba hijo de Dios. Porque se proclamaba hijo de Dios. Pero había otro motivo más, mis hermanos. Había otro motivo más. Vamos a verlo allí en Juan, el capítulo 18. Juan 18, versos 29 al 33. Había otro motivo más. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pilato salió a ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato le dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, que había dicho, indicando de qué muerte habría de morir. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? 34. Jesús le respondió: ¿dices tú esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Una pregunta. Pilato respondió: ¿soy yo judío? Tu nación misma y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿acaso eres tú rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Mira, hermano, este segundo motivo o la segunda causa por la cual los principales del pueblo de Israel, los sacerdotes, los dirigentes religiosos, acusaron a Jesús y lo llevaron a las autoridades romanas porque su objetivo era matarlo. Y a ellos no les era lícito matar a nadie. Entonces no solamente querían juzgarlo según su ley, sino aparte de eso querían llevar más allá, matarlo. ¿Por qué causa? Dice aquí. Porque supuestamente ellos habían interpretado de que Jesús se proclamaba rey de los judíos. No solamente hijo de Dios, como en el texto anterior leímos, sino que aparte de eso se proclamaba, según ellos, rey de los judíos. Pero, mis hermanos, a la pregunta de Pilato: ¿eres tú rey? ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le contestó que era un rey político de este mundo, que iba a liberar a los judíos del yugo romano. No. Ahí lo dice claramente el versículo 36: mi reino no es de este mundo. Ciertamente Jesús se proclamó rey, pero su reino no era de este mundo. Por eso Pilato señaló de que no encontraba falta en Jesús. No encontraba falta. Sin embargo, los dirigentes religiosos, que debían de estar más ilustrados en cuanto a las palabras de Jesús,
entendían el lenguaje que Jesús expresaba cuando señalaba acerca del reino, que el reino de Dios se había acercado, de que él era el rey. Y supuestamente eran los eruditos y los estudiosos de la época, mi hermano. Y hoy en día, los dirigentes religiosos, tanto católicos como protestantes, inclusive corporativos, mi hermano, adventistas, que debieran estar en primer lugar, al frente, dirigiendo la proclamación de la proximidad del reino de la gloria de Cristo, y que estamos viviendo los últimos días y apercibiendo al mundo, al pueblo, de que se acerca el reino de la gloria, no de la gracia, de la gloria de Cristo. Vaya a ver en YouTube, mis hermanos, vaya a ver los predicadores, qué es lo que están predicando, hermano, la mayoría. ¿Qué es lo que están predicando? La mayoría. No puedo decir que son todos. No disciernen las señales de los tiempos. Lo que está pasando hoy en día no les dan importancia, mi hermano. Y muchos inclusive celebrando y estimulando fiestas paganas. Estamos en una situación igual. Lamentablemente en esta ocasión va a haber juicios destructivos sobre todos aquellos que no estén preparados para esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué lamentable, muy lamentable. En Juan capítulo 6, versículo 14 al 17, Juan 16, 14 al 17. Miren lo que sucedió en una ocasión con Jesús, cuando Él alimentó, mis hermanos, a una multitud y empezó a hablar del pan, pero del pan espiritual. Pero esto luego de que alimentó a una multitud, mire usted, 14. Entonces aquellos hombres, cuando vieron el milagro de que Jesús había hecho, el milagro que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Porque les había dado de comer. Eso es lo que le gusta a la gente. Jesús le dio de comer, y cuando vieron el milagro dijeron: oye, verdaderamente este es el Mesías, verdaderamente es. Óigame, increíble esto, ¿no? Las personas van tras el pan que perece, pero el pan que a vida eterna permanece lo desprecian completamente. Cuando todas estas cosas en este mundo son pasajeras y son vanidad, mis hermanos. Y mire, sigue diciendo más adelante, aquí: y percibiendo Jesús que había de venir para tomarle, y percibiendo Jesús que habían de venir para tomarle por fuerza y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo iban a hacer rey, mi hermano, pero rey para que le dieran cosas materiales, los liberara del yugo romano político. Usted ve que cuando los candidatos políticos gastan millones de dólares, mis hermanos, repartiendo electrodomésticos, comida, jamones para este tiempo, pavos, regalos, cuando es el tiempo de la política, el gobierno malgastando millones de dólares mientras los hospitales están necesitados de medicamentos y de una buena atención médica, mientras la infraestructura del país es un país realmente como si fuera de África, cuando deberíamos ser un país como Europa, con los recursos económicos que hay aquí. Pero vienen los políticos y les asignan millones de dólares a cada partido, y usted ve el montón de gente detrás de ellos, como si fueran dioses.
como si fueran dioses. Bueno, en ese tiempo también querían hacer rey a Jesús porque pensaban que Jesús era un político que vino a liberar a Israel del yugo romano. Y Jesús dice que se fue, se les escapó y no permitió que le tomaran como rey, porque su reino no era de este mundo. En Lucas 24, 17, Lucas 24, 17, vamos a leer hasta el versículo 21, dice allí así: y les dijo, esto era cuando había unos discípulos después que él resucitó, que iban camino de Emaús después que él resucitó, y dice que él se le acercó a esos discípulos y le heredó, ¿verdad?, para que no lo reconocieran, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú solo un forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que habría de redimir a Israel, y además de esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Y más adelante, mis hermanos, en el verso 25 dice, Jesús les recriminó y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Mis hermanos, note el concepto, la mentalidad, los pensamientos que tenían estos discípulos. Ellos pensaban que Jesús era un político, pues, y estaban lamentándose porque lo habían matado a aquel en el cual ellos habían puesto su esperanza de que iba a liberar o a redimir a Israel. Mire usted, mis hermanos, ¿qué le dijo Jesús? Mostrándole a través de las Escrituras que eran unos insensatos para no creer todo lo que los profetas habían dicho acerca de él, de la obra de Jesús, del Mesías, de la obra del Mesías. Y así estaban todos, mis hermanos. Si los discípulos de Jesús estaban así, ¿qué se esperaría del resto del pueblo que no seguía a Jesús y de los dirigentes religiosos que le habían entregado? Qué tremendo. Pero será, mis hermanos, que nosotros sí entendemos y estamos aquí claritos, nuestra mente y nuestros dirigentes religiosos están claros en cuanto a la segunda venida de Jesús y qué viene a hacer Jesús aquí por segunda vez y qué preparación tenemos que hacer. ¿Será que estamos claros? Esa es una pregunta, mis hermanos, de la cual depende la vida suya y mi vida. Una pregunta que debemos respondernos y que solamente el Espíritu Santo, a través de la oración, de la consagración a Dios y el poder del Espíritu Santo, nos puede llevar a la verdad bíblica de en qué consiste ese gran acontecimiento de la segunda venida de Jesús y en qué punto nos encontramos del tiempo, cuán cerca o cuán lejos estamos de ese acontecimiento y qué señales hay alrededor y qué tenemos que hacer. Lamentablemente, mis hermanos, lamentablemente, y no me voy a ir muy lejos,
de mismos hermanos de supuestas que están militando en verdad presente, que son independientes y que dicen que ya han salido de Babilonia. He encontrado algunos que no creen, en lo que Dios ha revelado acerca de las últimas señales y acontecimientos que habría justamente antes de que Cristo viniese. No creen. Dicen que creen en el espíritu de profecía. Y dicen que Dios levantó la iglesia adventista en 1844, el movimiento adventista, y que levantó luego su iglesia allí, producto de gran chasco, y que esa iglesia fue depositaria de la verdad. Creen todo eso, dicen que creen en el espíritu por así. Pero cuando usted le muestra los escritos de esa iglesia, de ese tiempo, y del espíritu de profecía, y los escritos de esos hombres y mujeres que amanecían estudiando, orando y estableciendo la verdad perdida que el cuerno pequeño había tirado por tierra durante muchos años, y ahora están recuperando la verdad en un periodo de 50 años que lograron recuperarla toda. Entonces, cuando usted le lee de esos escritos, dice: no, mi hermano, verdaderamente yo les digo una cosa. Para mí, decían por ahí, habían dicho, lo que no está en las páginas amarillas no existe. Para mí, lo que no está en el espíritu de profecía y en lo que creyeron nuestros pioneros adventistas en ese periodo de 50 años es otra cosa. Es otra cosa. Pues si yo creo en el espíritu de profecía, entonces yo tengo que mostrarlo de verdad, mis hermanos. Y es triste las cosas que pasan a nuestro alrededor. Y no es porque lo diga yo, mis hermanos. Dios está levantando, y yo me estoy sorprendiendo cómo estoy encontrando en YouTube hombres predicadores que están hablando todas estas cosas, estas verdades que fueron echadas por tierra en la década de los 50. Hoy está saliendo a la luz y todo se está cumpliendo. Tenemos unos minutos más. Dice aquí, vamos a buscar en Juan, capítulo 19, versos 7 y 12. Juan, capítulo 19, versos 7 y 12. Cuando Jesús estaba ante Pilato, mi hermano, y que Pilato le mostró a Jesús que ese era su rey, ¿qué respondieron los judíos? Y los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Número 1, nuevamente, leamos el 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey se declara contra César. Nuevamente los dos motivos: que se hacía hijo de Dios y que supuestamente quería ser un rey político. Un rey político. Y mire usted, mis hermanos, ya nosotros estamos terminando nuestro tiempo. Ya este mundo está llegando a su fin. El libro de Amós, el capítulo 8,
versos 11 al 12. El libro de Amós, capítulo 8, versos 11 al 12. Usted puede ver algo muy triste que va a pasar aquí, mis hermanos, en el mundo, antes de la segunda venida de nuestro Señor. Dice: he aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hoy la gente no quiere saber del Evangelio. Esto debiera estar lleno aquí, completamente lleno. Pero usted ve, mis hermanos, que lo que está lleno son los supermercados, los salones de fiesta, las comilonas y los banquetes. Mientras este mundo está llegando a su fin. Pero mi hermano, llegará el momento en que dice la profecía de Amós, de que en el mundo habrá hambre, no de la rosca navideña, ni del pavo, ni del jamón, ni habrá sed, ni hermano de guaro, ni de cerveza, sino habrá hambre de escuchar la palabra de Dios y no la van a hallar. Y no van a ir aquí, mi hermano, ahí saliendo a San Pablo, ahí en el centro comercial. Irán de mar a mar, del norte a sur y de todos lados, de los puntos cardinales, buscando la palabra de Dios, y no la van a hallar, porque la gracia se habrá terminado, mi hermano. El banquete espiritual, el pan de vida que es Cristo Jesús, ya no va a estar disponible para multitud. Así que déjenlo, que gocen ahora. Mira lo que dice Conflicto de los Siglos aquí, la página 548. La gente se está dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertará cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. Es allí donde se van entonces a despertar. Ya será demasiado tarde. Y ese mensaje va para nosotros, mis hermanos, en primer lugar va para nosotros. Mis hermanos, en esta mañana, que nos quede de lección a todos, me incluyo yo, soy el primero en incluirme, de que busquemos a Dios de todo nuestro corazón y procuremos la ayuda del Espíritu Santo para discernir lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos. Y mire el consejo que dice la sierva de Dios aquí. En Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 283. Mas, ¿quién reconoce las advertencias dadas por las señales de los tiempos que se suceden con tanta rapidez? ¿Es con rapidez o no es con rapidez? ¿Qué impresión hace a los mundanos? ¿Qué cambio podemos ver en su actitud? Su actitud no se diferencia de los antediluvianos, absortos en sus negocios y en los deleites mundanos. Los contemporáneos de Noé no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Mateo 24:34. Las advertencias celestiales le fueron dirigidas, pero rehusaron escuchar. Asimismo, hoy el mundo, sin prestar atención alguna a las amonestaciones de Dios, se precipita hacia la ruina eterna. Aquí había una persona, mi hermano, que me había dicho que iba a venir hoy a este lugar, pariente mío. Y yo anoche escribí, le dije: acuérdese que voy a pasar por usted. Ay, discúlpeme, me invitaron a un banquete de un desayuno y qué sé yo y tal. Bueno,
vaya al banquete y rechace el banquete de Cristo, que está aquí, que tiene un pan fresco cada sábado. Cada uno sabe, mi hermano, y cada uno es responsable. Y por eso aquí dice que no entendieron. Estaban en sus negocios, en sus deleites, y no entendieron. La gente no va a entender hasta que ya la gracia se haya terminado y no les quede otra, mi hermano, que esconderse en las cuevas y decirle a las peñas caer sobre nosotros, porque no resistimos la venida del que, a la vista del que viene. Un espíritu belicoso, sigue diciendo aquí, agita el mundo. La profecía contenida en el 11º capítulo de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su haz y hace esparcir sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Cesó el regocijo de los panderos, de las discotecas y de los panderos, ¿verdad? En este tiempo. Acabóse el estruendo de los que se huelgan, paró la alegría del arpa. Isaías 24, del 1 al 8. Dice que un espíritu belicoso agita el mundo y que la profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Ah, no, hermano, pero es que no se puede entender los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel. O si lo voy a entender, me voy a la fuente, a las cisternas rotas de 1954, donde la nueva teología ha inventado una serie de explicaciones sin fundamentos. No, porque es que allá los pioneros allá se equivocaron junto con Elena White. Es anacrónico. Eso es algo anacrónico. Eso era para el tiempo de ellos allá. Mire, mi hermano, dice que muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. El llamado es entonces ir a las sendas antiguas y andar por ellas. Todo se está cumpliendo al pie de la letra, mi hermano. Todo. El Señor vendrá y no callará. Fuego consumirá delante de Él. Lo prioritario de nosotros debiera ser buscar a nuestro Señor. Y más como estamos viendo que todas estas cosas se están cumpliendo. El Señor nos guarde y el Señor nos bendiga a todos. Amén.